Tokyo Skytree es una megaestructura diseñada por la firma de arquitectura japonesa Nikken Sekkei, proyecto que fue inaugurado el 29 de febrero del 2012. Con una altura de 634 metros, fue considerada la torre más alta del mundo en su momento. Hoy es una silueta icónica de la ciudad de Tokio, visitada y admirada por millones de locales extranjeros. Un proyecto imponente en medio de un área de gran porcentaje residencial. Sin ninguna duda, los retos en el diseño estructural fueron enormes, pero el reto de convencer a los habitantes de los alrededores a estar de acuerdo con la construcción de la torre más alta del mundo al frente de sus casas no debió de haber sido una tarea muy fácil. ¿Cuáles fueron algunas de las estrategias que implementaron los arquitectos y el gobierno de Japón para ganarse el apoyo de los ciudadanos? ¿Qué dinámicas sociales comenzaron a ocurrir en los barrios aledaños después de ser inaugurado? ¿Qué se logra observar hoy en día después de 11 años? Yo soy Emi Owashi y quiero que construyamos juntos ciudades más amigables y conscientemente diseñadas. Esto es OAH Architecture. Hoy vamos a visitar la torre Tokyo Skytree, pero en esta ocasión me interesa mucho más ver los alrededores y como observar las dinámicas que se presentan en esta zona, así que vamos a evitar llegar por las estaciones de tren que conectan directamente al proyecto. Vamos a empezar nuestro recorrido desde la estación de Akabane hasta la estación de Ueno por la línea Ueno-Tokio, para luego cambiar a la línea Ginza y llegar hasta la estación de Asakusa. El resto del recorrido lo haremos caminando, desde la estación de Asakusa, atravesando el río Sumida, hasta llegar a la torre Skytree. Con el paso de los años y el crecimiento acelerado que tuvo la capital de Japón, la entonces torre de radiodifusión, Tokyo Tower, comenzó a quedar obsoleta en sus funciones puesto que comenzaron a construirse edificios de gran altura que obstaculizaron la señal. Dada esta situación, se tomó la decisión de construir una nueva torre, que al igual que la Tokyo Tower, fuera icónica y representativa para la población. Esta nueva torre estaría ubicada en el área de Sumida en la ciudad de Tokio, famosa por su aspecto tradicional y su atmósfera que rememoraba el periodo Edo, una zona conformada en su momento por viviendas de clase media, pequeñas empresas y tiendas de artesanías. Los arquitectos eran conscientes de que debían pensar en una serie de estrategias que lograra crear un vínculo entre los ciudadanos y su historia con este nuevo proyecto en marcha. El objetivo era claro, debía ser un proyecto que honrara el Japón del pasado, pero al mismo tiempo mostrara no solo a los japoneses sino a todo el mundo un Japón comprometido con la innovación, el avance tecnológico y la vista en el futuro sin perder sus tradiciones y cultura. El proyecto fue presentado a nivel nacional para luego lanzar un concurso donde todos los habitantes pudieran proponer un nombre para esta nueva torre. Fue después de algunas elecciones y una votación final que se decide nombrar la Tokyo Skytree, nombre que alude a aquello que inspiró al arquitecto Tadao Kamei, un gigantesco árbol que mira al cielo pero con sus raíces bien plantadas y fuertes en el suelo, una perfecta analogía para aquel objetivo que se proponían. Con el nombre del proyecto ya definido, se da comienzo a la construcción el día 14 de julio del año 2008. Ahora nos encontramos en la estación de Asakusa y quise empezar este recorrido a pie desde este punto por la importancia de este barrio en su aspecto histórico, cultural, social y turístico para la ciudad de Tokio. Es un área muy concurrida ya que la estación se encuentra al pie del templo Sensoji, el templo budista más antiguo de Tokio. Es una zona donde se puede sentir y admirar el Japón antiguo, tanto en su arquitectura como en la gastronomía y artesanías que ofrecen, en medio de una ciudad casi que por completo modernizada como lo es Tokio. Por la relevancia de este punto de la ciudad y lo cercano que se encontraba la Tokyo Skytree, creí que podría haber muchas personas, sobre todo turistas, haciendo el mismo recorrido que tenía planeado hacer yo. Pero la realidad fue muy diferente. Solo alejarme un poco de la estación fue suficiente para empezar a notar que las calles estaban casi vacías. En este barrio se identificaron 4 grandes puntos donde la gente se aglomeraba, que fueron el templo Sensoji, los parques conformados al lado y lado del río Sumida
y la Tokyo Skytree. Aunque se podían ver los esfuerzos de conectar estos tres puntos turísticos con el uso de señalización, infraestructura como los puentes que atraviesan el río y la construcción de todo un eje comercial desde el puente hasta la torre, existen muchos factores que influyen en que las dinámicas que se presenten sean diferentes a las esperadas. Uno de ellos es el clima. En estos momentos nos encontramos en verano. El verano en Japón puede llegar hasta los 38 grados centígrados, además del alto porcentaje de humedad, hace que dar un paseo por la ciudad sea una actividad simplemente insoportable. La red de transporte público en la ciudad de Tokio es bastante eficiente y con aire acondicionado, lo que se convierte en una opción más cómoda donde vale la pena gastar unos yenes de más para poder movilizarte. Otro factor es el alto porcentaje de viviendas en los alrededores. A pesar de tener estos puntos turísticos que atraen a millones de personas cada año, el barrio tiene un aspecto muy privado, donde el uso residencial es el gran protagonista. Este paisaje simplemente te da la sensación de estar caminando por una zona que no deberías. Los pocos locales comerciales y de servicios que se encuentran manejan horarios muy específicos y son pocas las opciones de dónde escoger, lo que incrementa el hecho de que las personas no decidan recorrer el barrio y opten por la opción fija de quedarse en estos puntos donde sus necesidades son satisfechas. Incluir a la comunidad en este tipo de toma de decisiones, como lo fue el nombre del proyecto, despertó el interés de muchos por este. El día 1 de marzo del 2011 se llega a los 601 metros de altura, considerándose oficialmente como la torre más alta del mundo. Sin embargo, la celebración no duró mucho. Pasados solo 10 días, el 11 de marzo del 2011 un terremoto de magnitud 9.0 azotó la costa de Honshu, seguido de un tsunami y la destrucción de una planta nuclear. El país se encontraba de luto siguiendo por medio de los noticieros todos los esfuerzos de rescate y ayuda a las personas afectadas. Imágenes muy desoladoras que luego cambiaban para mostrar cómo seguían los avances en la construcción de la Tokyo Skytree. De alguna forma, el ver que la torre no había presentado ningún daño después del gran terremoto y que los trabajadores seguían comprometidos con la continuación de esta, generó en la población un sentimiento de admiración, considerándolo un ejemplo vivo de la identidad nacional que ha caracterizado a los japoneses, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Un espíritu de resiliencia y actitud para hacer frente a las adversidades, llegando al objetivo de los 634 metros de altura una semana después del desastre natural. Todas estas estrategias y situaciones ocurridas alrededor de la Tokyo Skytree lograron despertar el interés por el proyecto tanto en los habitantes de Tokio como en el resto del país. Tras su inauguración el día 29 de febrero del 2012, la torre ha sido visitada por millones de personas cada año, convirtiéndose en una atracción turística obligada para aquellos que visitan la ciudad. El proyecto logró ser un éxito y sin duda terminó cumpliendo lo que había prometido. Sin embargo, las consecuencias de un megaproyecto como este, ubicado en esta zona tan residencial, no se iban a dar a esperar. Los habitantes de los alrededores comenzaron a quejarse por los niveles de ruido incrementados por la cantidad de personas que llegaban a visitar la torre y la congestión vehicular constante. Los comerciantes y dueños de las tiendas, que en un principio vieron el proyecto como el gancho perfecto para que más visitantes llegaran a sus negocios, se vieron tristemente decepcionados al ver que la realidad era completamente diferente. Muchos negocios se vieron obligados a cerrar ya que no podían competir contra el servicio que ofrecía un proyecto de esta magnitud. Restaurantes, cafés, variedad de tiendas, miradores, acuario, lugares de ocio al aire libre son algunos de los espacios que ofrece, además de varias líneas de tren que llegan directamente al proyecto. No es una locura pensar que alguien pueda pasar todo el día aquí. La Tokyo Skytree es mucho más que un mirador o una torre de radiodifusión. Se convirtió en un símbolo de esfuerzo y trabajo duro, dos aspectos muy valorados dentro de la cultura japonesa. Proyectos como este cambian la dinámica de todo un barrio, por no decir que de una ciudad completa. ¿Qué le estamos ofreciendo a los habitantes de los alrededores con nuestras intervenciones? ¿Estamos mejorando su calidad de vida? ¿Tienen a su disposición servicios necesarios que antes no tenían?
¿Hasta qué punto debemos pensar en la minoría afectada cuando el porcentaje de personas beneficiadas es mucho mayor? El camino que conduce a la modernización de nuestras ciudades trae consigo un sinnúmero de preguntas que valen la pena ser discutidas. No exactamente para saber qué opinión es la correcta, sino el hecho de conocer las posibilidades que tenemos a nuestra disposición. Si te gustó este video, por favor recuerda darle me gusta, comentar, compartirlo y suscribirte para más contenido como este.